día de hoy te estaré contando la leyenda del Pomberito y también 3 relatos aterradores. Sin más que decir, comenzamos. En los pueblos rodeados de monte espeso, cuando el sol se oculta y el canto de los grillos llena el aire, los ancianos advierten a los niños que no salgan solos. No es por animales ni por ladrones, es por el Pomberito. Dicen que el Pomberito es un espíritu del monte, pequeño de estatura, de cuerpo oscuro y cubierto de pelo. Camina descalzo, y muchos aseguran que sus pies están al revés para confundir a quienes intentan seguirlo. Sus ojos brillan en la oscuridad como brasas encendidas, y su risa, aguda y burlona, puede oírse entre los árboles cuando menos lo esperas. El Pomberito no ataca sin motivo. Es travieso, curioso, y profundamente orgulloso. Le gusta esconder objetos, soltar a los animales del corral, enredar el cabello de las personas mientras duermen o hacer ruidos extraños en los techos. Pero cuando alguien se burla de él, silba de noche o daña el monte sin respeto, el Pomberito se vuelve cruel. Cuentan que una vez, un campesino regresaba tarde a su casa atravesando el sendero del monte. De pronto, escuchó un silbido suave, casi infantil. Recordó la advertencia de su abuelo: nunca respondas a un silbido en el monte. Aceleró el paso, pero el sonido lo rodeó. Risas, pasos pequeños detrás de él, ramas que se quebraban sin viento. Al llegar a su casa, cerró la puerta temblando. Al amanecer, encontró sus animales sueltos y huellas pequeñas marcadas alrededor, como si algo hubiera vigilado su hogar toda la noche. Por eso, muchos dejan ofrendas al Pomberito: tabaco, caña, miel o pan, colocados al borde del monte. No es un acto de adoración, sino de respeto, porque quienes lo tratan bien dicen que protege el ganado y aleja desgracias. Pero quienes se burlan, jamás vuelven a caminar tranquilos de noche. Y así, cuando escuches un silbido lejano que no parece humano, no mires atrás. Tal vez el Pomberito ya te vio. Nunca creí en las historias del monte. Crecí escuchándolas, sí, pero siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños o para justificar ruidos que nadie quería explicar. El Pomberito, el dueño del monte, para mí no era más que superstición, hasta que lo vi. Yo me llamo Julián, y durante años trabajé cuidando un pequeño terreno cerca del bosque, a varios kilómetros del pueblo. Vivía solo, en una casa de madera vieja, rodeada de árboles altos y silencio espeso. De día, el lugar parecía tranquilo, pero de noche, el monte respiraba distinto. Todo comenzó una madrugada, cuando escuché un silbido. No era fuerte ni cercano, pero era claro. Un silbido corto, agudo, repetido 3 veces. Me despertó de golpe. Miré el reloj: las 3 de la mañana. Recordé vagamente algo que decía mi abuelo: si escuchas un silbido en el monte, no respondas nunca. Me reí de mí mismo y traté de volver a dormir. La noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez, el silbido parecía rodear la casa. No venía de un solo punto, sino de varios, como si alguien caminara mientras silbaba. Me levanté, tomé una linterna y abrí la puerta. El monte estaba quieto, demasiado quieto. No había viento, no había grillos. Solo ese silencio pesado que hace doler los oídos. Entonces lo vi. Entre los árboles, a unos 20 metros, había una figura pequeña. No más alta que un niño, pero su postura no era humana. Estaba encorvado, con los brazos largos colgando y la cabeza ladeada. La linterna tembló en mi mano cuando la luz lo alcanzó. Su cuerpo parecía cubierto de pelo oscuro, enmarañado, y sus ojos brillaban con un reflejo rojizo, como brasas. No se movió. Solo me miró. Sentí un miedo primitivo, de esos que no pasan por la razón. Cerré la puerta de golpe y pasé el resto de la noche sin dormir. A la mañana siguiente, encontré algo que me heló la sangre: huellas pequeñas alrededor de la casa, marcadas en la tierra húmeda. Pero lo peor era que los pies estaban al revés. Desde ese día, el Pombero no me dejó en paz. Comenzaron las travesuras, al principio. Herramientas que desaparecían y aparecían colgadas en lugares imposibles. Gallinas sueltas al amanecer. Golpes suaves en las paredes por la noche, como si alguien caminara alrededor de la casa. Risas.
Risas bajitas, infantiles, burlonas, que venían del monte. Intenté ignorarlo. Me dije que mientras no le prestara atención, se cansaría, pero estaba equivocado. Una noche, al volver del pueblo, encontré la puerta abierta. Dentro, todo estaba revuelto, no roto, no robado, solo cambiado de lugar. En la mesa había un objeto que nunca había estado allí, un trozo de caña y hojas de tabaco, colocados con cuidado, como una burla. Entendí entonces que él sabía que yo sabía. Empezó a acecharme. Cada vez que caminaba por el sendero del monte, escuchaba pasos detrás de mí, pequeños, rápidos. Cuando me detenía, se detenían. Cuando corría, corrían. A veces sentía su respiración cerca de mi oído, un aire caliente que erizaba la piel. Otras, despertaba con el cabello enredado, como si alguien hubiera jugado con él durante la noche. Una madrugada, lo escuché dentro de la casa. Pasos suaves sobre el piso de madera, lentísimos. Mi cuerpo estaba paralizado. No podía moverme ni gritar. Desde la rendille de la puerta lo vi pasar, su silueta baja, torcida, arrastrando los pies al revés. Se detuvo frente a mi cama. Sentí su mirada clavada en mí. Su risa, apenas un susurro, me atravesó el pecho. «No te gusta el monte», susurró con una voz áspera. «Imposible. Pero el monte ya te eligió». Al amanecer, tomé lo poco que pude y me fui. No miré atrás. Hoy vivo en la ciudad, lejos del bosque, pero el bombero no entiende de distancias. A veces, en la noche, escucho un silbido bajo mi ventana. A veces, las luces parpadean sin razón. Y algunas mañanas, encuentro huellas pequeñas en el polvo del patio. Sé que no me perdonó, porque una vez que el bombero te ve, nunca deja de acecharte. Nunca quise quedarme en esa casa. Cuando mi padre murió, el terreno quedó a mi nombre, una vieja vivienda de madera levantada al borde del monte, lejos del pueblo, donde la noche llegaba antes que a cualquier otro lugar. Los vecinos me advirtieron que no pasara mucho tiempo allí, pero ninguno se atrevió a decirme la razón de frente. Solo bajaban la voz y miraban hacia los árboles como si algo pudiera escucharlos. Yo no creía en leyendas. Necesitaba vender la propiedad, arreglarla un poco y marcharme. Pensé que bastarían unas semanas. La primera noche fue silenciosa, demasiado. El monte no cantaba, ni grillos, ni ranas, ni viento. Me sentí observado, aunque no había nada visible. Me repetí que era su gestión. El segundo día encontré algo extraño. Mis botas no estaban donde las dejé. Aparecieron afuera, limpias, alineadas frente a la puerta. Pensé que yo mismo las había sacado sin recordar. Esa fue la primera mentira que me dije. La segunda noche escuché pasos. No eran pesados. No crujían las tablas como lo haría una persona adulta. Eran pasos ligeros, casi juguetones, que rodeaban la casa. Me asomé por la ventana con una linterna. Nada. Pero justo cuando apagué la luz, escuché una risa, aguda, infantil, burlona. Recordé entonces una palabra que había escuchado de niño, bomberito. Al tercer día encontré huellas alrededor de la casa, pequeñas, descalzas. Pero lo que me heló la sangre fue que los dedos apuntaban hacia mí, mientras los talones miraban al monte, caminaban al revés. Esa noche dejé todas las luces encendidas. No sirvió de nada. El silbido comenzó pasada la medianoche. Un silbido corto, repetido, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me tapé los oídos, pero el sonido no venía de afuera, venía de mi cabeza. Cada vez que intentaba dormir, lo escuchaba más cerca. No silbes, susurró una voz que no era mía. Eso no te enseñaron. Salté de la cama. No había nadie, pero el aire estaba caliente, espeso, como si algo acabara de estar allí. Al amanecer encontré la casa Rigualte, no violentada, no destruida, solo alterada. Mis cosas estaban mezcladas con hojas, ramitas, plumas de gallina. Sobre la mesa había una ofrenda improvisada, pan viejo, tabaco húmedo y un trago de alcohol derramado. No lo había puesto yo. El bombero quería algo. A partir de entonces, empezó el acecho real. Cada vez que salía al monte a cortar leña, escuchaba respiración detrás de mí. Cuando me daba vuelta, los árboles parecían más juntos, como si cerraran el paso. Una tarde sentí que alguien me tiró del pantalón. Caí de rodillas. Al mirar atrás, vi por primera vez su sombra completa proyectada en el suelo. Era baja, deforme, con brazos demasiado largos y cabeza grande. Se movía rápido,
pero sin apuro, como un animal que sabe que su presa no puede escapar. Esa noche soñé con él. Estaba sentado al borde de mi cama, balanceando las piernas. Su rostro no era claro, como si nunca terminara de formarse. Solo sus ojos brillaban con una inteligencia antigua. Vos no sos del monte, me dijo. Pero el monte te está mirando. Desperté gritando. Desde entonces, el bombero comenzó a imitarme. Al principio fueron sonidos, tos, pasos, incluso mi forma de silbar. Luego fueron palabras. Escuché mi propia voz llamándome desde el bosque una tarde. Venís, decía. Venís conmigo. Casi caí en la trampa. Los vecinos dejaron de pasar. Nadie respondía a mis llamados. Una mujer del pueblo, al verme, solo dijo, ya te vio. Nada más. Intenté irme una madrugada. Cargué el auto, encendí el motor, y no arrancó. Cuando bajé a revisar, encontré algo atado al eje, mechas de pelo, hojas secas y un pequeño muñeco hecho con trapos. Tenía mi ropa. Dentro de la casa, las paredes estaban marcadas con barro. Huellas de manos pequeñas. Demasiadas. Esa fue la noche en que lo vi de frente. Estaba parado en la puerta, bloqueando la salida. Medía poco más de 1 metro. Su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro, enredado, y su sonrisa era demasiado grande para su cara. Sus pies, claramente, estaban al revés. Ahora sabes, dijo. Ahora me ves bien. Quise rezar. No pude. Quise correr. Mis piernas no respondieron. Se acercó lentamente. Olía a tierra húmeda y humo viejo. Me tocó el pecho con un dedo frío. Yo cuido el monte, susurró. Y el monte cuida lo que es suyo. No recuerdo cómo llegué al pueblo al día siguiente. Me encontraron caminando descalzo, con la ropa rota y el cabello lleno de nudos imposibles de desatar. Nunca volví a esa casa. El terreno sigue abandonado. Pero el bombero no se quedó allí. A veces, en la ciudad, encuentro mis cosas movidas. A veces, escucho pasos pequeños en el pasillo. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, oigo un silbido bajo mi ventana. No me llama. Se ríe, porque sabe que ya no necesito estar en el monte para pertenecerle. En el pueblo decían que el monte tenía dueño. No lo decían en broma ni con miedo exagerado, lo decían como se dicen las cosas que no necesitan explicación. El monte tiene dueño, y punto. Yo escuché esa frase toda mi vida, pero jamás le di importancia, hasta que crucé el alambrado. Me llamo Esteban y trabajaba haciendo relevamientos de tierra para una empresa forestal. Mi tarea era simple, medir, marcar y registrar zonas que luego serían desmontadas. Cuando me asignaron el sector del norte, nadie quiso acompañarme. Dijeron que era zona complicada, no por animales, no por accidentes. Nada más dijeron, ahí anda el bombero. Reí, me fui solo. La primera jornada fue normal. Caminé entre árboles viejos, maleza espesa y senderos apenas visibles. El aire era pesado, como si costara respirarlo. Aún así, trabajé hasta la tarde. Antes de irme, tuve la sensación de que alguien me observaba. No vi a nadie, pero sentí esa presión incómoda en la nuca que no se va aunque mires alrededor. Al segundo día encontré las marcas que había dejado, cambiadas. Estacas movidas, cintas arrancadas y vueltas a colocar en lugares absurdos. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Grité un insulto al monte, sin saber que eso fue lo peor que pude hacer. Ese mismo día escuché el silbido. No fue fuerte, fue preciso, corto, demasiado cercano. Me detuve. El sonido se repitió, esta vez detrás de mí. Cuando me di vuelta, no había nada. Sin embargo, los árboles parecían más juntos, como si el sendero se hubiera cerrado. El monte no estaba igual que minutos antes. Esa noche acampé cerca del límite del terreno. No quería volver tarde al pueblo. Apenas cayó el sol, el silencio se volvió absoluto. Ni insectos, ni hojas, ni viento. Solo silencio, y luego risas. Risas pequeñas, irregulares, como de un niño que se burla. No dormí. A la mañana siguiente encontré huellas alrededor de la carpa, pequeñas, descalzas. Las seguí unos metros hasta darme cuenta de algo imposible, los pies estaban al revés. Sentí un nudo en el estómago. Recordé todas las historias que había ignorado. Quise irme, pero algo me detuvo. No era valentía, era una sensación extraña, como si el monte me empujara a quedarme, como si ya no dependiera de mí. El tercer día, el bombero empezó a aprender. Escuché mi nombre por primera vez cerca del mediodía.
Venía de entre los árboles, con mi propia voz. Esteban, respondí sin pensarlo. Apenas lo hice, el monte explotó en sonidos. Golpes, risas, silbidos, pasos corriendo alrededor mío. Sentí que algo pequeño me empujó desde atrás y caí de cara al suelo. Cuando me levanté, tenía marcas de dedos en el brazo. Dedos chicos, fuertes. Esa noche lo vi, no de frente, lo vi reflejado. Estaba lavándome la cara en un arroyo cuando vi su figura en el agua, baja, oscura, encogida. Sus ojos brillaban incluso en el reflejo. Me giré de golpe, no había nadie, pero al volver a mirar el agua, la imagen ya no estaba. Desde ese momento, el bombero me siguió a todos lados. No siempre lo veía, pero siempre lo sentía. Se movía rápido, sin hacer ruido, pero dejaba señales, ramas rotas, piedras acomodadas, mis cosas fuera de lugar. Una noche encontré mi cuaderno abierto, con dibujos hechos en barro. Eran figuras humanas pequeñas, rodeadas de árboles, tachadas una por una. Intenté dejar una ofrenda. Recordaba vagamente que así se calmaba. Dejé tabaco y un poco de alcohol. A la mañana siguiente, la ofrenda había desaparecido. En su lugar, encontré algo peor, un mechón de mi propio cabello atado con hojas. El bombero ya no jugaba. Empezó a aparecer en mis sueños. Siempre igual, sentado, balanceándose, observándome. Nunca me atacaba, solo me miraba, como si me estudiara. Aprendés lento, decía. Pero aprendés. Una madrugada desperté con el pecho pesado. No podía moverme, lo tenía encima. Sentí su peso, pequeño pero aplastante. Su rostro estaba cerca del mío. No era del todo humano. Tenía sonrisa, pero no labios. Tenía ojos, pero demasiado grandes. Ahora escuchás, susurró. Ahora mirás. Cuando pude moverme, ya no estaba. Pero mis huellas estaban marcadas alrededor del campamento, caminando en círculos, mientras yo dormía. Al amanecer, huí. Corrí sin rumbo, atravesando el monte como pude. Escuchaba sus pasos detrás de mí, siempre cerca, nunca alcanzándome. Sabía que si me alcanzaba, no iba a matarme. Eso era lo peor. Iba a quedarme. Salí del monte al caer la tarde. Llegué al pueblo desorientado, cubierto de barro y rasguños. Nadie me preguntó qué había pasado. Solo me miraron con pena. Nunca volví a trabajar en el monte. Pero el bombero no necesita árboles para seguirte. A veces, cuando camino solo de noche, escucho un silbido corto. A veces, mis cosas cambian de lugar. Y algunas noches sueño que mis pies están al revés, caminando solos hacia un lugar que no recuerdo, pero que me espera. Porque el bombero no olvida.